tardes. Sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos a una nueva sesión de literatura, de letras, de poesía, en este caso, en la Fundación Caballero Bonal, que como siempre decimos, es la casa de todo el que ama las letras, de todo el que le gusta la lectura, los libros, escribir, en fin. La casa de Caballero Bonal, pero es la de ustedes. En esta ocasión estamos muy cerca del día de la celebración de la mujer escritora, que no sé si ustedes saben, me imagino que sí, que sí que lo saben. Se celebra el lunes más cercano del día de Santa Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila en la literatura. Santa Teresa para la Iglesia, Teresa de Ávila para la literatura. Pero, ¿por qué? Yo nunca me he aclarado, porque se celebra el día 15 en la Iglesia, pero no murió el día 15, como algunos dicen. Murió el día 4 de octubre. Pero bueno, seguramente, bueno, no pasa nada. También nosotros tenemos dos San Dionisio y no sabemos cuál es nuestro país. Total. Y en definitiva, que el lunes más cercano al 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Escritora. O sea, no tenemos ni un día fijo. No tenemos. Es un día, el lunes más cercano. Y este lunes era festivo, con lo cual no hemos podido celebrarlo como se merece este día. Como habíamos hablado con Claudia Capel, la queridísima Claudia, una gran mujer, una gran escritora, que ella iba a hablarnos de Rosalía de Castro, pues qué mejor motivo que esta cercanía del Día de la Mujer Escritora. Y a mí me gustaría, antes de dar paso a Virginia Reguera y a Claudia Capel, que como os digo, son dos pedazos de escritoras, dos mujeres maravillosas, dos amigas estupendas. Virginia además tiene estos detalles que yo me muero, tan bonito. Hay que ver, yo la acabo de ver. Mira, que ella es así. Bueno, pues antes de darles paso a ella, a mí me gustaría hoy hacer una dedicatoria especial este día, como decíamos, a la mujer escritora, pero quiero acordarme de las mujeres escritoras que han estado detrás de hombres, de sus maridos, de sus hermanos, de sus padres, a mujeres escritoras que no podían decir sus nombres, que estaban detrás de un nombre masculino, a mujeres escritoras que no pudieron publicar lo que escribían hasta muchos siglos después, hasta muchos años después, a esas que escribían con un cálamo en una tableta de cera, a las que escribían un pergamino, a las que modernamente pues están escribiendo ya no en máquinas de escribir, sino en tabletas que se llaman igual que las tabletas aquellas de cera, de alfiler de cera, sí. A todas esas mujeres y a las mujeres silenciadas, a las mujeres palestinas que han muerto. Hay muchas poetas palestinas que han muerto en estos 2 últimos años. Conocemos los nombres de algunas. Muy pronto vamos a hacer una lectura de poetas palestinos aquí en esta mesa, pero hoy, precisamente, a esas mujeres palestinas, escritoras y poetas silenciadas por la bomba, por el genocidio, porque no tiene otro nombre, y yo aprovecho que estoy aquí y lo digo con voz bien alta, que esto no es una guerra, esto es un genocidio que se ha hecho contra el pueblo palestino. Así que hoy quería dedicarlo especialmente a todas esas mujeres y a las mujeres silenciadas. Y a las que van a venir después de nosotras, que esas van a tener la suerte, seguro, de que nadie las va a silenciar. Crucemos los dedos, antes de que no suceda. Así que nada, yo no digo nada más. Vamos a hablar de Rosalía de Castro, una mujer que también quisieron silenciar y no fue posible. Por suerte para nosotros, por suerte para Galicia, por suerte para la lengua gallega, para España y para la literatura mundial. Así que creo que primero va a hablar Virginia, ¿verdad? Y después Claudia, y vamos a disfrutar de esta tarde y de Rosalía. Bueno, Pepa, pues muchas gracias por esa palabra tan amable y por recibirnos siempre, como ya he dicho tantas veces, con tanta simpatía y con tanta alegría que hace que estemos aquí súper alegres. ¿Cómo estoy preparado? Muy buenas tardes y sí. Antes que nada, mi agradecimiento a todas las personas que habéis acudido a esta cita para rendir un pequeño homenaje a Rosalía de Castro y para aprender más de ella de la mano de Claudia Capel.
yo estoy segura que no nos va a defraudar, que nos va a asombrar, porque cuando ella trata este tipo de temas lo hace desde un enfoque muy interesante, por decirlo de alguna manera, y bastante desconocido, los aspectos que nos va a dar de las escritoras, seguro. Claudia, bueno, y después cuando termine de hablar de Rosalía de Castro va a hablar, pero vamos, muy someramente de otras escritoras, ¿verdad? Por lo que dijo Pepa también, de celebrar un poquito el Día de las Escritoras, ¿no? Que es esta semana. Sí, de mujeres relevantes, escritoras relevantes del siglo XX, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, pues Claudia tiene dos facetas. Le gusta mucho cocinar, pero eso no viene al caso. Verás. Bueno, total, que tiene, digamos, dos facetas literarias. Una es la docente, ella es profesora en los talleres de arte poética que ella ha creado, que ella imparte y por los que hemos pasado muchas de las personas que estamos aquí, no una vez, sino un montón de veces, porque yo ya, por ejemplo, no sé ni la cantidad de talleres que tengo en el pueblo. Esa es una de sus facetas, la otra es la de escritora. Básicamente, fundamentalmente, es poeta. De hecho, sus dos últimos poemarios se han presentado aquí. Y lo que digo que es poeta es porque esa voz y esa mirada, ella después, cuando escribe biografía, la traslada también. Se nota en esos libros que están escritos por una poeta. Ella tiene dos libros de biografía, uno Borges Invisible, y el segundo, que tiene más que ver con el tema que nos ocupa, que es Ancestras, 11 escritoras, que da algunos detalles biográficos, no son biografías al uso, de escritoras del siglo XX que, como ella dice en el prólogo del libro, están unidas por el lazo atlántico del idioma. O sea, son escritoras españolas y americanas. Y esta biografía la abre una escritora del siglo XIX, Rosalía de Castro, pero que está ahí muy bien puesta porque Rosalía de Castro fue una adelantada a su tiempo, vamos, una revolucionaria, eso pienso yo, no sé. La gran ancestra, ¿no? Sí. Bueno, como decía, es la que abre el libro, ¿no? Yo cuando he empezado a buscar cosas de Rosalía de Castro, aparte de los tradicionales copia-pega, que hay ahora en todo, que es horroroso, pero independientemente, lo que me ha llamado la atención, pero de una manera muy poderosa, es la cantidad de iconografía que hay de Rosalía de Castro. No sé si habéis visto alguna. O sea, es una locura, esa mujer tiene una dimensión tremenda. No ya, vamos, o sea, estaba mirando por curiosidad y mira otros escritores, otras escritoras, nadie. Hablaba otro día con Pepa que Frida Kahlo también, ¿verdad? Tiene bastante iconografía. Pero no tanta, esto es una locura, o sea, de esta mujer podemos encontrar bolsos, pañuelos, hasta mascarillas de Rosalía de Castro. Pero de las cosas que yo he visto, la que más ilusión me ha hecho, la que más me ha gustado es que a 240 años luz de la Tierra, en la constelación de Ofiuco, el serpentario, el portador de serpientes, hay una estrella que se llama Rosalía de Castro. Y su planeta, su único planeta, se llama Río Sar. Me ha parecido precioso. Ella que tanto hablaba de los astros en su poesía. Y esta mujer, ya digo, tiene una dimensión, una envergadura, su figura tremenda, ¿no? En Galicia la adoran, pero fuera de Galicia también. En España, por ejemplo, hay unas 300 calles que se llaman Rosalía de Castro. Ningún otro escritor tiene tantas. Ella tuvo hasta billetes de 500 pesetas, que le hubieran venido muy bien, la pobre, porque lo pasó muy mal económicamente. Y bueno, como decía, en España es muy querida, pero fuera de España también. Yo creo que debe ser de las pocas escritoras que tiene traducción al guaraní, por ejemplo. O sea, que es una cosa increíble. Y lo mismo, o sea, monumento de Rosalía de Castro y por todo el mundo. Yo me imagino que tú sabes, Claudia, que en Buenos Aires hay un busto de Rosalía de Castro. Sí. Los gallegos en Argentina. No sé si se llama Club Asociación Cultural Gallega. También. Y en el Paseo de los Poetas también tiene un busto. Exacto, en
La migración española es muy grande en Argentina y una de las más fuertes, o la más fuerte quizás, es la gallega. Sí. Y bueno, yo voy a decir un poquito más para no robarle a ella tiempo. Lo que sí quería decir también, celebrando por mi parte el Día de las Escritoras, es que A Coruña, o La Coruña como prefiramos, en el siglo XIX fue cuna de grandes escritoras. Voy a nombrar solamente unas poquitas porque hay muchas. Por ejemplo, en 1820 nació en el Ferrol Concepción Arenal. La gran Concepción Arenal, que se disfrazaba, se vestía de mujer para poder ir a la Facultad de Derecho. De hombre, claro. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Se disfrazaba de hombre, es que me da tanto coraje que me hace que eso lo decimos ahora como una anécdota, pero sí, pero vaya tela. Después nació Rosalía de Castro en Santiago y en 1851 nació en La Coruña doña Emilia Pardo Bazán. Vaya personaje, vaya personaje. Yo la admiro muchísimo, pero era un pedazo de personaje. Y 10 años después, también en La Coruña, nace una de las 3 mujeres españolas que han sido nominadas al Premio Nobel de Literatura. Yo no sabía ni siquiera que esa mujer existía. O sea, algo bien escribiría cuando la nominaron para el Premio Nobel de Literatura. ¿Sabéis quién es? Sofía Casanova. Yo no la había oído en mi vida. ¿Vosotros sí? Sí, ¿verdad? Sí, yo no. Yo no la había oído nombrar. Parece mentira, un pedazo de escritora, y sobre todo fue corresponsal de guerra, bueno, una vida y una envergadura tremenda. Y bueno, yo ya termino, porque ya voy a terminar, y voy a terminar con unas palabras que una chica de 21 años, en pleno siglo XIX, escribió poco antes de casarse. Dijo así: yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino. Nada menos y nada más. Rosalía de Castro. Yo antes de empezar necesito dar las gracias porque cada vez que vengo a Jerez y cada vez que vengo a esta casa soy muy feliz, muy feliz. Desde la primera vez que entré aquí de la mano de una loca, porque aquí la conferencia se llama Ahí va la loca soñando, que es uno de los estigmas que cargamos las mujeres en general y las escritoras en particular, la loca. Entonces, gracias a mi querida loca, Carmen Ferrer, que dijo, mira, yo voy a llevar a esta otra loca a la Fundación Caballero Bonal y estaré siempre agradecida a Carmen, y fui amorosamente recibida por otra querida loca, que es mi Pepa Parra, que es anfitriona de esta casa hermosa, que desde la primera vez que entré se siente esa energía poética, gracias al poeta maravilloso de Caballero Bonal. Y quiero dar las gracias a Virginia, porque además de ser una gran amiga a la que adoro, es una gran escritora, una artista, una persona que no para de crear. El vídeo que vieron al entrar a la sala lo hizo Virginia, yo no lo había visto, es una belleza, una maravilla. Buscó tantas cosas, toda la iconografía que nos mencionaba que hay de Rosalía. Se toma el trabajo de hacernos una taza de recuerdo y de regalo. O sea, de verdad, Virginia, yo te quiero y te doy las gracias infinitamente. Infinitamente. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy para compartir esta tarde que dedicamos a Rosalía de Castro en el 140 aniversario de su muerte, y que también, como lo hacemos en esta semana, dedicaremos un ratito de la conferencia a las mujeres escritoras por la celebración esta que tenemos hace poquitos años
decidida por la Biblioteca Nacional de España y, como explicó ya Pepa, por la supuesta fecha de la muerte de Santa Teresa, que no es el 15, pero bueno, vale el 15. La Rosalía de la que vamos a hablar hoy no se parece en nada a la Rosalía de Castro de Google y de la IA. Es decir, porque si buscamos Rosalía de Castro, poetisa, gallega, no sé cuánto, no sé qué, 4 cosas y nada más. No es nada, eso no es Rosalía. Rosalía es inmensa, es universal, es anterior a la modernidad, ha hecho mucho por la poesía moderna, la que todavía se escribe en verso libre, se soltó de las estructuras. Y quiero empezar por el rarísimo nacimiento de Rosalía, ¿no? El acta de bautismo de Rosalía ya nos cuenta que va a tener complicaciones en su vida, ¿no? Porque cuando Rosalía nace, en 1837 en Santiago de Compostela, el acta de bautismo dice: en 24 de febrero de 1836, María Francisca Martínez, vecina de San Juan de Campo, fue madrina de una niña que bauticé solemnemente y puse los santos óleos llamándola María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos, cuya niña llevó la madrina y va sin número por no haber pasado por la inclusa, y para que así conste, lo firmo. José Vicente Varela y Montero. Es decir, tenemos una niña que nace un día que no es real, que aparece con la madrina, sin madre, sin padre, tiene padres incógnitos, pero no es huérfana, ¿verdad? O sea, raro todo. Ella nace en una casa de Camillo Novo, hoy llamada Rosalía de Castro, en una de las tantas calles que ha nombrado nuestra querida Virginia, hija de María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía y del sacerdote José Martínez Biojo. Es decir, que ella fue hija de una madre soltera y de un cura. Lo más importante en aquel momento fue esconder a la niña, ocultar a la madre y que al padre no le pasara nada. Entonces, cuando la niña cumple 6 años, Teresa, la madre, está súper preocupada porque esa niña no tiene apellidos, no tiene documentos, no puede ir a la escuela, no puede nada. Entonces Teresa se presenta ante un notario y dice: se presenta Teresa de Castro, de estado soltera, de 25 años, como lo acredita su físico. Y vecina de Padrón. Dijo que el día 23 de febrero de 1837, que es la fecha real de nacimiento de Rosalía, de 1837, dio a luz a una niña que encargó a María Francisca Martínez trajese al gran hospital para que por uno de sus capellanes fuese bautizada solemnemente, como así lo hizo el que entonces era don José Vicente Varela y Montero, y siendo su madrina la misma conductora María Francisca Martínez, o sea, conductora de la niña, o sea, brutal, que volvió a recogerla en el propio día del bautismo, que fue el 24 de dicho febrero, y seguidamente, en conocimiento de la otorgante, la puso para su lactancia en poder de una tal María, vecina de su parroquia, en cuyo poder ha permanecido unos 6 meses y al cabo de ellos pasó a la compañía de la que habla y en la que permanece. O sea, la que habla es la madre. O sea, ella fue a asegurarse, a dar constancia: yo soy la madre de esta niña. O sea, no me la pueden quitar, y además, con este presentarse ante el notario, el 13 de junio de 1843, ante el notario Ángel Montero Patiño, Teresa deja constancia de su maternidad y Rosalía puede adoptar los apellidos maternos, por fin, ¿no? Entonces, María Rosalía Rita de Castro y Abadía.
Ya es todo complicadísimo y la niña tiene apenas 6 años. Es decir, que esta especie de orfandad y de madre loca y todo esto es algo que Rosalía lleva profundamente clavado en su corazón. Su primer libro de poemas lo publica en 1857 en Madrid, se llama La Flor, y es en español, ya que digamos desde el principio que la mayoría de la obra de Rosalía fue escrita en español, no en gallego, ¿verdad? Y Virginia nos va a leer un poema de ese libro. Imágenes bellísimas de amores, fúlgidos rayos de brillante aurora, frescas coronas de lucientes flores que un sol de fuego con su luz corola, dulces cantos de amor arrobadores que al delirar el corazón adora. Todo voló con la ilusión de un día, rota la flor de la esperanza mía. Rota la flor de la esperanza mía. ¡Qué maravilla! Ella, a través de ese libro, o por ese libro, conoce al que sería su marido, que hace una crítica buena del poemario y tal, don Manuel Murguía. Entonces ellos se casan en octubre de 1858 y antes de casarse, Rosalía publica un texto fundamental que es el primer manifiesto feminista en lengua española, 70 años antes que Virginia Woolf escribiera Una habitación propia o A Room of One's Own. Y este texto se llama Lieders, ¿no? Que un lied es una canción, un canto, un cantar, donde ella deja bien en manifiesto su libertad. Es como que me caso y por las dudas cuento que soy libre, por lo menos en este momento. Voy a leer algunos fragmentos, Virginia y yo vamos a leer algunos fragmentos de Lieders que les recomiendo que lo lean, ¿no? Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árboles en el desierto y el pirata en la mar. Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Qué maravilla eso, ¿no? Su hechura es igual a mi hechura. O sea, pues sí. Luego viene el libro, creo yo, trascendental, que es La hija del mar. La hija del mar habla de un nacimiento que ella siente marino del agua, por estas circunstancias que contamos antes, y donde hay un personaje que claramente es su madre, al que llaman la loca continuamente, ¿no? O sea, volvemos al estigma de la loca. Este libro se publica en 1859, el mismo año en el que nace su primera hija, Alejandra, en Santiago de Compostela. Es muy interesante el prólogo de este libro, que lo escribe la misma Rosalía, y lo dedica el libro y el inicio del prólogo a Manuel Murguía, su marido. A Manuel Murguía, a ti que eres la persona a quien más amo, te dedico este libro. Cariñoso recuerdo de algunos días de felicidad que, como yo, querrás recordar siempre. Juzgando tu corazón por el mío, creo que es la mejor ofrenda que puede presentarte tu esposa. Y firma la autora.
decir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta de que es preciso que se sincere. El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página por página este relato, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin pretensiones de ninguna clase, arróguelo lejos de sí y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer, porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Lo que sienten y lo que saben. Desde el principio, ella carga con el estigma de la loca, igual que le había ocurrido a su madre. En el caso de Rosalía, porque es poeta, es diferente, es moderna, es independiente, es universal. Le suceden muchas cosas que como son difíciles de comprender, pues se explica con una supuesta locura que nunca tuvo. Luego publica el libro Flavio y en 1862 muere Teresa, la madre, y la pérdida de su madre produce en Rosalía un dolor enorme que vuelca en un libro que se llama A mi madre, ¿no? Que se publica en Vigo en 1863. En ese momento Rosalía tiene 26 años, una hija de 5 y vive dedicada a su literatura y a su familia. Como vemos, todo lo que ha escrito hasta el momento lo ha escrito en español. Luego comienza, digamos, su obra gallega, por decirlo de alguna manera. Es interesante recordar que su marido trabaja en la historia de Galicia, ¿no? ¿Cómo se llama? Academia de la Historia Gallega o algo así. Entonces a él le interesa mucho que ella se dedique a lo gallego y como quiere crear como una especie de ícono de poeta santa de Galicia, ¿no? Y en eso trabaja durante todo el tiempo para convertir a Rosalía en ese ícono. En general lo logra, porque han pasado siglos y todavía lo poco que se sabe de ella es esta figura icónica, pero poco se sabe de la Rosalía verdadera, la Rosalía de carne y hueso, ¿no? Entonces publica Cantares Gallegos y Contos da Mia Terra, que es el único libro de cuentos que Rosalía escribe en gallego. Es interesante decir que en un ejemplar de la primera edición de Cantares Gallegos hay una foto de Rosalía. De los poquísimos retratos que hay de Rosalía de Castro, hay muy pocos retratos. Y estos que hay aquí, ¿no? Que son los que aparecen en la edición que estoy nombrando de Cantares Gallegos, la fotógrafa era una mujer, María Cardarelli, porque digamos que su manera también de manifestar la libertad femenina, la independencia de la mujer, era buscarse una fotógrafa mujer que fue de las primeras, si no la primera, en trabajar profesionalmente como fotógrafa en España. Y en un ejemplar de este libro, como comento, hay una dedicatoria de Rosalía a Fernán Caballero, que es el seudónimo de Cecilia Paul, la escritora sevillana que tuvo que buscarse un seudónimo masculino para poder publicar sus libros, ¿no? Y entonces eligió un nombre de un pueblo, creo que de Ciudad Real, que le sonó como bastante masculino, y ella dice algo así como: troqué las faldas de Cecilia por los caballerescos calzones de Fernán Caballero. Y uno de los mitos o rumores que se genera en la época es que ella y Fernán Caballero se odiaban, ¿no? Porque también siempre sucede fomentar la riña de gatas, la pelea entre mujeres, ¿no? Somos pocas y además nos tenemos que odiar, una serie de cosas ya muy, muy antiguas. Por eso es importante leer la dedicatoria de Rosalía a Fernán Caballero.
Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva a él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. Esa carta se la escribe en 1863, ¿no? 3 años después publica algo muy interesante, Las Literatas, carta a Eduarda. Lo publica en el Almanaque de Galicia y es muy interesante porque ahí ya manifiesta el dolor que le produce que la llamen poetisa. Es una palabra que le suena como con desprecio, porque ella comprendía, como comprendemos todos, que la palabra poeta nos abarca a todas las personas que escribimos poesía. Entonces, la poetisa es una palabra rariza, ¿verdad? O sea, en atletismo, un atleta o una atleta, vale, no se dice atletiza, pero a las poetas muchas veces nos llaman poetisa y afortunadamente luego nuestra querida Gloria Fuertes, de la que hablaremos más adelante, ha trabajado mucho para que esa palabra se deje de usar. Ojalá suceda, todavía se usa, ¿eh? Sí. Luego... Y algunos te lo dicen a la cara. Bueno, a mí me lo dicen en la cara muchas veces. Y la poetisa... Y yo miro y digo, ¿de verdad? O sea, todavía. No sé por qué, son cosas que se instalan, ¿verdad? Pero bueno, ya sacó Gloria la palabra poetos para defendernos en todo caso, ¿no? 9 años después del nacimiento de Alejandra, su primera hija, o sea, pasaron muchos años hasta que Rosalía volvió a tener hijos e hijas, ¿no? Y fueron 5 embarazos con pérdidas, con dolores, ¿no? 5 partos, o sea, todas sabemos lo que es criar bebés, ¿no? Entonces, entre 1868 y 1877 Rosalía vive 5 embarazos, partos, lactancias y 2 tragedias. Algunas referencias biográficas dicen que Rosalía se aleja de la literatura o que se sume en un largo silencio. Claro, es que, ¿no? Aura nace en diciembre de 1868, 2 años después nacen los mellizos, Gala y Ovidio, en 1873 nace Amara y en marzo de 1875 Adriano, que muere en noviembre del año siguiente al caer de una mesa, y la última hija, Valentina, nace muerta en febrero de 1877. Mientras transita estos embarazos, partos y lactancias, ella empieza a padecer fuertes dolores de estómago. Entonces, bueno, la mandan a retirarse, a respirar aire puro, a ir al mar, a tomar leche, una serie de cosas. Y empiezan a decirles que Rosalía es rara, está un poco loca, tiene un carácter así porque es escritora o porque es poeta. Incluso histérica la llaman, ¿no? Y me gustaría aprovechar que tenemos a Virginia, que además es médica, para que nos hable un poco de la histeria. Bueno, la histeria es femenina, porque histeria viene de hísteros, útero. O sea, se dice, por ejemplo, una histerectomía es quitar el útero, o una histeroscopia es explorar el útero. O sea, que ya se pensaba que la histeria es cosa de mujeres, no es ninguna... Vamos, y además se estudió, vamos,
declaradamente se piensa que es un problema femenino, ¿no? Y además a veces se usa una persona histérica que realmente tiene enfermedades físicas, también ha ocurrido, como era el caso de Rosalía. Rosalía tenía dolor de cabeza, nerviosismo, bueno, tenía un cáncer de útero. Un cáncer de útero que fue la causa de su muerte, ¿no? Ni era rara ni era nada. Claro. Bueno, a lo mejor era también rara, pero además tenía un cáncer. Hombre, un poquito rara sería porque tenemos que decir, las escritoras somos un poquito raras, pero de ella loca, histérica y todo eso, Ya de ella histérica. un camino, ¿no? Bueno, aquí tenemos la única foto en familia que hay, ¿no? De Rosalía, Manuel y algunos de los hijos. Porque Manuel, digamos, se instaló en Madrid, estaba muy concentrado en su trabajo para la Academia de Historia Gallega, iba poco a visitarla, cada vez que iba la dejaba embarazada, evidentemente. Y Rosalía y los hijos vivían entre Santiago y Lestrobe, ¿no? Y se comunicaban por carta con Manuel, que antes de morir destruyó toda la correspondencia. Pero una carta se salvó. Se salvó una carta de finales del año 79, previa a la publicación de Folias Novas, ¿no? Versos en gallego. Entonces vamos a escuchar un fragmento de una carta que le envía Manuel. Le dice Manuel a Rosalía: hace tiempo que ando trabajando para lo de la historia, que es lo principal. Adjunto te envío el plan de un poemita como los que yo pensaba indicarte. Si lo haces, si logras sentirlo y expresar bien la cosa, creo que harás la joya de tu nuevo libro. Creo, sin embargo, que te basta con poner a tu manera en verso lo que ahí te envío en prosa. En fin, allá tú, pues yo temo siempre a que te sea demasiado duro, pero lo que te aconsejo es que después de leer las cuartillas juntas, pienses el asunto, lo medites, le busques a tu manera lo que creas el lado poético de la cosa. Qué bonito. Poemilla. El lado poético de la cosa, búscaselo, anda. Voy a leer un fragmento de una carta de Rosalía a Manuel, que le escribe desde Lestrobe el 26 de julio del 81, es decir, después de cumplir con la misión de publicar Folias Novas en gallego, que ella no quería. Mi querido Manolo, te he escrito ayer, pero vuelvo a hacerlo hoy deprisa, para decirte únicamente que me extraña que insistas todavía en que escriba un nuevo tomo de versos en dialecto gallego. No siendo porque lo apurado de las circunstancias me obligan imperiosamente a ello, dado caso que el editor aceptase las condiciones que te dije, ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna, con lo cual no pretenderá nada, pero yo perderé mucho menos, con lo cual no perderá nada, pero yo perderé mucho menos todavía. Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilite ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo para su engrandecimiento. Luego publica su último libro, En las orillas del Sar, que es una maravilla. Y bueno, nos contó Virginia lo de la estrella. ¿Qué dijiste de la serpiente? Que la constelación. La constelación. Ofiuco, el serpentario. El serpentario. Pues es muy interesante porque la simbología de la serpiente es el ombligo, es el vientre, la maternidad, no sé. Muy interesante todo eso. Entonces, de un poema de este maravilloso libro, Orillas del Sar, es de donde yo tomé el título de la conferencia, Ahí va la loca soñando. Entonces, vamos a leer este poema.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y dicen, ahí va la loca soñando, entre la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos y y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable y sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan, aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Qué maravilla de Rosalía. Gracias a ella, que creo que es nuestra gran ancestra en español, bueno, primero tengo que decir su última frase. Abre la ventana que quiero ver el mar. Rosalía estaba muy enferma, esa es su cama, está en la casa de Padrón. Y siempre ponen una rosa o una camelia sobre la cama, una flor fresca, ¿no? Y una de sus hijas, Gala, creo que fue la que contó que dijo esto, le dijo a su hija Alejandra, abre la ventana que quiero ver el mar, si bien desde la ventana de su cuarto no se veía el mar, ¿no? Pero esa unión que sentía Rosalía con el mar, con el agua, con el río, con el océano, ¿no? Esa sabiduría que tenía ella de trascender, de llegar a todas partes, de no limitarse a un pequeño territorio o a una pequeña lengua, sino ser más universal y más extensa, ¿verdad? Y gracias a ella o de su mano vamos a hablar un poquito de otras escritoras, por lo que dijimos antes del Día de las Escritoras, y del presente, porque todo esto que vamos a contar son datos presentes, o sea, no son ni del siglo pasado ni de hace 3 siglos. Por ejemplo, quiero mencionar a las escritoras que recibieron el premio Cervantes. Este premio tiene 50 años, es el premio máximo en nuestro idioma y solo 6 mujeres. En 50, 6 mujeres lo han recibido. María Zambrano, que fue la primera en 1988, Dulce María Loinás en 1992, una poeta cubana, Ana María Matute en 2010, Elena Poniatowska, una periodista mexicana en 2013, Ida Vitale en 2018 y Cristina Peri Rossi en 2021. Es que esta casa es maravillosa. ¿Quiénes estuvieron aquí? Matute y Cristina. Las dos, Ida y Cristina, uruguayas, ¿no? Vamos a escuchar ahora unas palabras de María Zambrano, ¿no? Esta malagueña universal, esta malagueña maravillosa, poeta, filósofa, amante de los gatos, que vivió 45 años en el exilio y regresó a España un 20 de noviembre de 1984. Le doy directamente a presente. El audio este por ahí está un poco bajito. No, pero igual está subtitulado, justamente por eso, porque el audio por ahí no es muy alto. No me he roto nada.
se ve que estoy hecha a las caídas, sin romperme, ni sin romper nada. Por lo demás, de situar la sede de la inteligencia en el cerebro en vez de en el corazón, eso es cosa moderna y no universal. Y poner de acuerdo el propio corazón con el corazón del mundo. Y el no poder dormir, claro que eso de no poder dormir en mí es natural, pero qué sueño hermoso llega cuando se ha puesto de acuerdo el ritmo del propio corazón con el corazón del mundo. ¡Qué maravilla! Y quiero detenerme en otra autora premio Cervantes, que es Ida Vitale. Ida, el 2 de noviembre próximo, cumplirá 102 años. Está en su paisito, el Uruguay, no para, tiene mucha actividad, ella lee poemas, cuando cumplió 100 años estuvo en Córdoba, por ejemplo, es fantástica. Y quiero leer un poema de Ida que me gusta muchísimo, se llama Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Maravillosa. Otro dato interesante es el Premio Nobel de Literatura, que tiene 125 años más o menos. Solo lo han recibido 19 mujeres en 125. Y en lengua española solamente una mujer, la poeta chilena Gabriela Mistral, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, es decir, que en este año se celebra el 80 aniversario del único Premio Nobel de Literatura a una mujer en lengua española. Las academias de la lengua. O sea, si vamos haciendo los porcentajes, ¿no? De 50 años 6, de 125 19, o sea, el porcentaje de las mujeres en literatura no llega al 15%, es bastante inferior. En las academias de la lengua ocurre lo mismo. La primera académica en entrar a la RAE es Carmen Conde, nacida en Cartagena, Murcia, que es admitida en la academia, en la RAE, en 1978. Y es interesante porque cuando fue a tomar posesión de su silla, la silla K mayúscula, no había baño para mujeres en el edificio, por ejemplo. Y también quiero nombrar a Victoria Ocampo, argentina, escritora argentina, fundadora de la revista y editorial Sur, que fue la editorial que en el siglo XX publicó todo lo que no se podía publicar en España, por ejemplo, ¿no? la España peregrina, los maravillosos poetas, escritoras, artistas que vivieron en el exilio en América, en diferentes países, y que Sur publicaba a todos ellos.
con una editorial que Victoria sacó adelante con su propio dinero. La criticaban porque era rica, millonaria y una serie de cosas. Sí, lo era, pero yo no conozco a muchos millonarios que dediquen su fortuna a la literatura, o sea, y a publicar autores y autoras de tantos países como publicó Victoria. Ella entra a la Academia Argentina de Letras en 1977, cuando todavía no había ninguna mujer académica en la RAE y no había ninguna mujer académica en la Academia de las Letras francesa, ¿no? La modernidad francesa no tenía ninguna tampoco. Y cuando entra Victoria a la Academia Argentina de Letras, en el discurso dice que ella cree que la han admitido en la Academia de la Lengua Argentina porque su editorial nació 6 meses antes que la Academia. Porque claro, las academias de la lengua en América son muy jóvenes y la revista Sur era anterior a la Academia de la Lengua. Y ella dice que la admiten por eso. Al año siguiente entra Carmen Conde a la RAE y 2 años después, en 1980, entra Marguerite Yourcenar a la Academia Francesa. Increíble, ¿no? Parece que estamos hablando del siglo... No, hace pocos años, digamos. Y otra cosa curiosa de las academias es lo que sucedió con Emilia. Ya la hemos nombrado a la Pardo Bazán hoy, porque realmente hay que nombrarla, ¿no? Hace 4 años, en 2021, para homenajear a Emilia Pardo Bazán, que no pudo entrar a la RAE por ser mujer, le hicieron un homenaje y crearon la silla 47. La silla 47 para Emilia Pardo Bazán. Muy bien, porque las 46 sillas de las letras minúsculas y mayúsculas, no. Una virtual para Emilia, para ese homenaje, pero en las sillas reales, las 46 sillas reales, en todos los siglos que tiene la Academia, solo han pasado 11 mujeres. 11 en total. La primera Carmen Conde y Emilia ahí en la silla esa, que debe ser flotante. No sé, yo me trato de imaginar y veo como una silla flotadora, así, que es la silla 47. Sería bueno que cambiara algo más de todo lo que va cambiando con los lentos siglos, y es que cuando algo va de mujeres, deje de considerarse una cosa de mujeres. A mí, por ejemplo, me sucede, porque hablo de mujeres, y me sucede con mi libro Ancestras, pero eso es cosa de mujeres. Bueno, pues sí, es cosa de mujeres, y no es algo menor, ¿no? Por eso quiero recordar que la primera novela moderna publicada es el Genji Monogatari, que es de una autora japonesa llamada Murasaki Shikibu. Esta novela fue publicada en el año 1001 y es anterior a todas las novelas de las que tengamos conocimiento en cualquier idioma. Y además, el Genji Monogatari tiene algo que me pasa como con el Quijote, ¿no? Yo creo que el Quijote es mucho más que una novela, es muchísimo más inmenso y maravilloso que una novela, ¿no? Y el Genji Monogatari y lo mismo, es mucho más que una novela porque, entre otras cosas, está hilada con 795 tanka, que son poemas japoneses, o sea, ahí hay más que una novela, hay poesía, hay ritmo, hay otras cosas, lo mismo que ocurre, en mi humilde opinión, con el querido Quijote y el maravilloso Cervantes. Y para cerrar esta conferencia quiero hablar de unas almas gemelas, que son Gloria Fuertes en España y María Elena Walsh en Argentina. Son almas gemelas. Son poetas que han transitado el mismo universo poético, han compartido época,
idioma, y a las dos, por la personalidad maravillosa, la palabra fuerte, el carisma, el talento, se las limitó en su época al universo infantil, ¿no? Canciones, cuentos, las dos hicieron televisión y todo, pero como cosa infantil, porque la obra adulta es tan potente, tan fuerte y habla tan alto, que se ha mantenido durante mucho tiempo más bien en la sombra, y tienen una obra las dos gigante. De Gloria, que la adoramos, vuelvo a decir que aquello que dijo Rosalía, que le dolía mucho que la llamaran poetisa, Gloria lo ha dicho infinidad de veces, ¿no? Hago versos, señores, hago versos, no me gusta que me llamen poetisa. O este poema de 3 versos, que creo que es maravilloso: la poeta se casó con el poeto y en vez de tener un niño, tuvieron un soneto. Virginia nos va a leer un poema de Gloria. Los pájaros anidan. Los pájaros anidan en mis brazos, en mis hombros, detrás de mis rodillas. Entre los senos tengo codornices. Los pájaros se creen que soy un árbol. Una fuente se creen que soy los cisnes. Bajan y beben todos cuando hablo. Las ovejas me pisan cuando pasan y comen en mis dedos los gorriones. Se creen que soy tierra las hormigas, y los hombres se creen que no soy nada. Gloria, una madrileña increíble, tenía además un sentido del humor espectacular, y a mí me gusta mucho un trocito de un chotis. Con 2 camelos me piro a Minnesota. Mi madre dice que estoy como una chota. Y soy tan chula que cuando digo yes, todos me notan que soy de Lavapiés. Ella vivió un tiempo en Estados Unidos, recordemos que tuvo una relación de pareja muy importante con Phyllis Turnbull, y entonces ella incluso fue a dar clases a la universidad. Ella siempre dice, la primera vez que pisé una universidad en mi vida fue para dar clases, fue para enseñar. La considero poéticamente el alma gemela de María Elena Walsh, que afortunadamente el Instituto Cervantes decidió hace poquito tiempo recibir su legado en la Caja de las Letras, algo que me llenó de profunda alegría. El legado de María Elena ya entró a la Caja de las Letras el pasado 2 de octubre, y vamos a cerrar esta charla con una canción de María Elena Walsh que se llama Como la cigarra, que les hemos dado unos papelitos al llegar donde está la letra de la canción, porque si se animan pueden cantar los estribillos o la canción entera. Pero antes de poner el vídeo, Virginia nos va a leer unos versos de María Elena, que si bien es un poema muy corto, la representa completamente. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, 1 kilo de viento y nada más. Esta canción, Como la cigarra, que es una canción de supervivencia, de renacer, de revivir, de resiliencia, ha sido cantada por diferentes intérpretes. A mí adoro a Luz Casal y ella tiene una versión, por ejemplo, ¿no? Pero he elegido la versión de Mercedes Sosa, porque está solo su voz y las cuerdas de una guitarra, y la letra del poema de María Elena Walsh es
espero que la disfruten y se animen a cantar, aunque sean los estribillos, porque la canción es hermosa. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Belén. Gracias. Bueno, creo que no había otra celebración más especial que esta, ¿verdad? Para el Día de la Mujer, y tenemos que darle las gracias a nuestras dos amigas, a Claudia, por supuesto, la primera, y a Virginia, que también ha estado ahí apoyando de una manera estupenda. Si alguien tiene una necesidad urgente de decir algo o de preguntar algo, unos minutillos no pasa nada. Si alguien quiere, si no, pues nos quedamos con este sabor de boca de la preciosa canción de María Elena Walsh y en la voz de Mercedes Sosa. Eso sí, que Claro, ahora, claro, es que no lo hemos dicho. 70, no lo pone ahí todo el tiempo. Vamos a decirlo. Lo pone ahí, se servirá una copa de Jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje. Damos las gracias desde aquí también por el apoyo que nos están dando, Tabanco El Pasaje, para todas las actividades de la Fundación. Nos dan ellos el vino, no es que nos hagan precio, que nos lo regalan, ¿eh? Así que muchísimas gracias también a ellos, que se lo merecen. Gracias, Pepa. Vamos a brindar. Gracias.